Bien, continuamos con la clase de leishmaniasis visceral, observando cómo se muestra la leishmaniasis en los cánidos o leishmaniasis canina. Obsérvese cómo este perro está flaco, con caída del cabello, de los pelos, la onicogriposis y fundamentalmente las uñas exageradas y la alopecia del pelo del perro. Aquí observamos la vivienda típica de nuestros pueblos rurales, donde la casa de bares, que hay techo de palma o las paredes de tablas, son la típica vivienda de nuestros campesinos. Igualmente, las casas o caseríos alrededor de los ríos, las fuentes de agua, donde prolifera los insectos, la cría de los insectos. Es por ello que todas estas condiciones se consideran factores de riesgo para las enfermedades tropicales, como son malos hábitos higiénicos de saneamiento, falta de aguas negras, disposición discreta, de basura, etcétera. El hacinamiento en nuestra familia viven gran número de personas, y la falta de uso de mosquitero con tratamiento insecticida en estos hogares, la desnutrición proteica y deficiencia de vitaminas sin hierro, que promueve formas clínicas graves de leishmaniasis por la incapacidad de defenderse contra el protozoario. La migración y desplazamiento a zonas de alta transmisión de la enfermedad de personas que no tienen inmunidad contra el calazar. Y finalmente el cambio climático, las precipitaciones exageradas o la sequía, temperatura, humedad, por los fenómenos del niño o de la niña, que provoca en los primeros sequía, inundaciones en la niña y hambruna por destrucción de cosecha. En la etiopatogenia de la leishmaniasis visceral, entonces existe una triada donde dependiendo de la interacción del germen, en este caso leishmania, su virulencia, el tipo de leishmania de serotipo, el huésped, es decir, la inmunidad de la persona, las infecciones o enfermedades concomitantes, su nutrición, estado de su capacidad de responder a un proceso infeccioso, la edad, del sexo o la raza, y finalmente el área o el medio ambiente de donde está ubicado el paciente, si hay demasiada lluvia o es muy seco, su estado sanitario deficiente, condición socioeconómica de pobreza, hacinamiento, promiscuidad y la presencia de mascota o de animales en la casa, la presencia del vector, el reservorio de flebótomos, en este caso portadores cánidos, zorros, todos los animales que circunvencinan, que son vecinos a el área donde vive. En esta diapositiva mostramos el ciclo de vida vital de la leishmaniasis y la forma como el vector logra diseminar la enfermedad. En el primero, el mosquito toma un poco de sangre y a su vez a una persona sana, pero inyecta los promastigotas en la piel que tenía en su prosmosis. Inmediatamente estas promastigotas son fagocitadas por los macrófagos, donde esas se transforman en amastigotas dentro del macrófago, se dividen inmediatamente y finalmente destruyen el macrófago. En el siguiente picadura del mosquito, toma las amastigotas que están en la sangre de la persona que ya tiene calazar. Rápidamente estas amastigotas se transforman en promastigotas en el intestino y se dividen por fisión binaria y migran hacia la probóscis del mosquito, finalizando el ciclo. En esta diapositiva mostramos el agente etiológico en su forma
amastigota dentro del huésped del macrófago y en el vector como promastigota metacíclico en el tubo digestivo del. La patogenia del proceso origina cuando la penetración del parásito en el hombre. Las promastigotas metaciclo muestran resistencia a la destrucción del citólisis por complemento debido a modificaciones de una estructura que es el lipofosfoglicano, componente mayoritario en la superficie de la leishmania. Posteriormente se produce una unión de macrófago-parásito en la que intervienen varias proteínas de superficie que favorecen la opsonización de la promastigota y su unión a receptores en el macrófago. Una vez adherido a la promastigota se produce fagocitosis y ocurre la transformación de las amastigotas dentro del macrófago. Un aspecto novedoso fisiopatológico demostrado por Lehner y colaboradores en 1991 que analizaron los componentes de la saliva del insecto, descubren que los péptidos tipo Maxadilan, similar en estructura a la calcitonina, inhiben los procesos metabólicos oxidativos y de presentación antigénica propios de los macrófagos y sugieren que la presencia del Maxadilan y otros péptidos favorecen la inoculación exitosa del parásito dentro del ser humano. Es por ello que entonces los promastigotas inoculados escapan de la respuesta inmune del huésped y una vez dentro del macrófago van a permanecer en el espacio intercelular, activan el complemento por vía alterna e inician la acumulación de neutrófilos y macrófagos. La adhesión del parásito y los macrófagos es fundamental para la invasión a la célula huésped. La proteína sérica C3 del complemento se deposita en la superficie del protozoario, reconoce ciertos receptores de membrana del macrófago. Se han identificado otros receptores sobre la superficie de la leishmania como la glicoproteína 63, el lipofosfoglicano, que son usados por los parásitos para adherirse a los macrófagos y penetrarlos. Una vez que la promastigota se fija en el macrófago, son fagocitados en la vacuola parasitofora que se unen los lisosomas y que contienen enzimas proteolíticas que pueden matar y digerir a la leishmania. Sin embargo, las leishmanias se diferencian rápidamente a mastigotas que resisten la agresión y se multiplican dentro de las vacuolas hasta que los macrófagos infectados ya no pueden contener más leishmanias, las células mueren y liberan a mastigotas que van a infectar otras células. Las leishmanias destruidas por los macrófagos liberan antígenos que son expresados en la membrana de los macrófagos, presentados a los linfocitos T, CD4, más marcadores de leishmania específicos. La actividad del leishmanicida es debido al aumento de la capacidad de los macrófagos para producir el oxígeno tóxico, radicales libres y producir una respuesta a estudios en modelos de ratas. Se demostró que durante las infecciones sistémicas progresivas hay expansión de la CD4 de tipo TH2 que secretan interleuquina 4, pero no gamma interferón o interleuquina 2 en respuesta a antígenos leishmaniales. La interleuquina 4 suprime el desarrollo de la respuesta TH1 y la activación de macrófago por el gamma interferón. En pacientes con leishmaniasis visceral, la interleuquina 8 también, más que la interleuquina 4, es responsable de la supresión de la respuesta TH1. Las células CD8 leishmania específica han sido implicadas en la estimulación de la secreción de la interleuquina 10 por las células mononucleares de la sangre periférica. La naturaleza crónica de la leishmaniasis cutánea parece ser debida a esta respuesta TH2 dominante en el sitio de infección de piel. El mayor mecanismo de defensa inmune que tiene el huésped frente a la leishmania es la activación de los macrófagos por el gamma interferón, derivado de las células CD4. La ausencia de gamma interferón es responsable del desarrollo de la leishmaniasis visceral y la leishmaniasis cutánea difusa. De manera pues que fisiopatológicamente la interacción de los diferentes mecanismos inmunológicos, inmunidad celular, inmunidad humoral, dependiendo de si prolifera la respuesta TH1 o TH2, va a mostrar el paciente contención de la leishmaniasis o proliferación de la enfermedad en su forma grave.
De manera pues que desde el punto de vista patológico, de la patología, anatomía patológica, va a tener el paciente una esplenohepatomegalia. La esplenomegalia es importante, 3.5 gramos, muy nodular, distensión de la cápsula, hipertrofia, hiperplasia del sistema mononuclear fagocitario. Se observan los cuerpos de Leishman-Donovan y en cuadros crónicos fibrosis y alinización del vaso, y la hepatomegalia con proliferación de las células de Kupffer con presencia de parásitos, infiltrado de células mononucleares y anatomopatológicamente también se observa en la médula ósea hiperplasia del sistema mononuclear fagocitario, depresión de la formación de células rojas y blancas, que explican la anemia y la leucopenia, megacariocitos con poca actividad, lo que explicaría la trombocitopenia. Se observan abundantes amastigotas intracelulares. En los ganglios linfáticos, por otra parte, se ven aumentados de tamaño, principalmente los ganglios mesentéricos, hiperplasia del tejido linfoide, y se observan parásitos dentro de estos ganglios. La clínica va a estar caracterizada por un periodo de incubación largo de 4 a 10 meses. Pocas veces se encuentran lesiones de entrada, asintomática, cursa inicialmente la enfermedad y en algunos casos puede curar espontáneamente. La invasión visceral produce entonces fiebre intermitente, síndrome febril prolongado, dura semanas, se alterna con semanas de que no a febril, después aparece fiebre persistente. La leishmaniasis visceral se localiza fundamentalmente en el 90% en el noreste de la India, Sudán y Brasil. No solamente es transmitida por el mosquito, sino también puede ser contagiada congénitamente de madre a feto o a través de transfusiones, agujas en drogadicción intravenosa. La infección se inicia en los macrófagos en el punto de inoculación y se disemina a través del sistema mononuclear fagocítico. Clínicamente entonces se muestra una hepatoesplenomegalia, síndrome febril, pérdida de peso, pancitopenia caracterizada por una anemia, leucopenia y trombocitopenia, linfadenopatía, edema en miembros inferiores y la característica coloración hiperpigmentación negra de la piel. Periodo de incubación entonces oscila entre 4 a 10 meses. Las formas graves de la enfermedad producen una gran hepatoesplenomegalia. En estos aquí observamos clínicamente un niño con la hepatoesplenomegalia. Durante el tratamiento comienza a haber mejoría y recuperación del niño luego de finalizado el mes de tratamiento con antimonio. Clínicamente, la esplenomegalia es una esplenomegalia grado 3 o 4 en la escala de Boy, una gran hepatomegalia, linfadenopatía generalizada, la hiperpigmentación de la piel, hay un gran deterioro desde el punto de vista nutricional, caquexia, pancitopenia y puede aparecer en algunos casos, una vez que cura el calazar, las formas de postcalazar, nódulos de piel similar a la lepra después de 2 años de la enfermedad. Aquí mostramos toda una familia del África que sufren de calazar. Aquí se muestra la leishmaniasis dérmica postcalazar, que es una secuela de tratamiento. Una vez que se trata la leishmaniasis visceral, se manifiesta después de un tratamiento exitoso que cura la enfermedad, aparecen lesiones dermatológicas que contienen dentro de su interior parásitos de leishmania. El diagnóstico se hace por examen directo de biopsia, cultivo de medios NNN, pruebas de reacción de cadena de polimerasa, intradermoreacción de Montenegro y a través de métodos serológicos que van a demostrar la respuesta inmunológica del paciente a la infección por el parásito leishmania. Entonces los métodos directos es visualización del parásito y los métodos indirectos es a través de la visualización de los aumentos de los anticuerpos a través de la serología, ya sea a través
de específico demostrando respuesta al antígeno RK39 del Western blot o inespecífico por inmunofluorescencia indirecta o ELISA. Todos estos métodos van a permitir hacer el diagnóstico